bertan dauzkagula 3 lagun, nik uste dut ez dutela aurkezpen luzerik behar, ez da oso azalpen handirik, guztiek soberan ezagutzen dituzuen. Hasteko hemen bidezkerretara daukagu Joseba Ziron, ongi etorri, Joseba, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatzeagatik. Joseba guztiok dakizuen bezala, Kaineaz geroztik, Iruñako alkatea da, eta nik uste dut akaso azkeneko hilabeteetan gehien entzun izango zenuen aldaketa hitza izango litzatekeela, ezta? Egia da, guztiok jakin badakigu, Iruñako udalean alternantzia politikoa gertatu dela, hau, gertakizun historikoa izan da, baina, orain, tamainako erronka baten aurrean zaudete, ezta? Hau da, alternantzia politiko horretatik eredu, logika edo paradigma aldaketa baterantz abiatzeko erantzukizun hori daukazu momentu honetan, eta gainera, ibilbide hori edo aldaketa hori batez ere anekdotikoa ez izatea, eta benetan aldaketa sakon, iraunkor eta benetakoa lortzeko modu bideak eta politikak aurkitzea, ezta? Bera dutuan daukagu Miren Larrion, Gasteiztik etorria, bera da gaur egun Gasteizko Bilduko bozeramailea, eta Gasteiz gorri, berde, more eta kolore guztietako hori eraikitzeko lanean, momentuz, lortu duzue Maroto alkatezatik kentzea, baina, oraindik urratsak egiten jarraitu beharko duzuela uste dut, eta, batez ere nola gainditu, nik uste dut hemendikan ikusi izan dugula Gasteiz zatitu bat, ezta? Oso zatitua egon den hiri bat, lehenengo mailako hiritarrak, bigarren mailakoak, bertakoak, kanpokoak, irabazleak, galtzaileak, asko entzun izan ditugu hitz horiek azkenaldian Gasteizen, eta baina bestalde horri erantzuteko ere oso mugimendu interesgarriak sortu dira, esate baterako Gora Gasteiz mugimendua, eta Mirenek segurazki honen inguruan ere bai azalpenak emango dizkigula. Oso azkar noaz, ni nahi dudana da beraiek hitz egitea eta ez nire txapa gehiegi luzatzea. Amaitzeko, hor daukagu Igorra Edo, bera HUko zientzia politikoetako irakaslea da, eta Bilboko Errekalde auzoko auzo elkarteko kidea ere bai, eta handa auzoan bera dabil ere bai jotako ezta. Besteak beste, bera aditua da ekintza kolektiboek hiri eremuan izan duten bilakaeran, eta baita prozesu parte hartzaileetan ere, eta nik uste dut berak ondo baino beto emango digula apurtxo bat Bilboko ikuspuntua edo ikuspuntu bilbotar hori, ezta? Guk Bildutik behin eta berriro aipatu izan dugu Bilbon eman den eraldaketa urbanistiko hori eta soziala ere bai bi-abiadurakoa izan dela, auzo asko ahaztuta gelditu dira, auzo asko abandonatuta gelditu dira, eta gainera gertatu den eraldaketa hori eman den lekuetan kapitalaren logikatik eman da, ezta? Hemen dugu Bilbon gailendu den eredua Bilbao Herria 2000-aren eredua da, espekulazioaren eredua gailendu da, eta ikusi dugu nola kapitalak kolonizatu egin duen Bilboko espazio publikoa, ezta? Eta beste alde batetik kapitalismoa erreproduzitzeko balio izan ez duten espazioak desagerrarazi egin dira, eta gainera Igor hemen izan da, nik uste dugu joan daukagula Errekaldeko kukuntza beren kasua, eta bere amaiera bortitz hori, ezta. Para acabar y antes de empezar, simplemente un resumen muy rápido en castellano. Decía que esta es la primera de un ciclo de charlas que vamos a hacer en mayo desde Bildu Bilbo, y hoy hablaremos un poco del cambio desde la perspectiva urbana, y hablamos con 3 personas que han venido desde distintos sitios, que nos hablarán desde sus experiencias y desde diferentes realidades, pero que yo creo que seguramente coincidiremos todos en la idea de que mientras sigan existiendo esas desigualdades sociales, las calles de nuestras ciudades seguirán teniendo un potencial
muy grande, ¿no?, para hacer frente a todas esas desigualdades que son fruto de esa lógica del capital que ahora mismo está tan presente en todas esas calles, y que las ciudades son, como no, un sitio estupendo para hacer política, para debatir, para compartir y para generar ese cambio tanto político como urbanístico como social que es el que perseguimos, ¿no? Y sin más dilación, les dejaré el turno ya de palabra a los ponentes. Harán una pequeña intervención de unos 20 minutos cada uno, y luego dejaremos el micro abierto para que podáis hacer vuestras preguntas, vuestras aportaciones. Harán la intervención en castellano, pero las preguntas podéis hacer en euskera y contestarán en el idioma que queráis. Bueno, arratsaldeon, mila esker gonbidatzeagatik. Bueno, en mi caso, yo creo que es necesario, y además yo creo que es lo que mejor puedo aportar aquí, es intentar acercar la respuesta a todas estas cuestiones al caso nuestro concreto de Iruña, ¿no? Y yo creo que de ahí hay muchas cosas que son extrapolables, yo creo, al resto de ciudades, por supuesto a Gasteiz, a Bilbo, Donosti, etc. Bien, yo creo que el elemento fundamental, el primer elemento de partida para entender, ¿no?, lo que ha ocurrido en Iruña en los últimos meses, en el último año, es el hartazgo, ¿no?, el hartazgo generalizado que había en una sociedad como la de Pamplona, que había visto durante años la perpetuación de las mismas políticas más allá de las alternancias, ¿no?, de que había en los diferentes gobiernos. Se había instalado de alguna manera una especie como de turnismo, los que os gusta, tenéis afición a la historia, recordaréis el siglo XIX, el turnismo, liberales, conservadores, Sagasta, Cánovas, así, y daban una ficción de una alternancia que en realidad no era real. Ese turnismo, una suerte de nuevo turnismo, se había instalado en Iruña, yo creo que también en Navarra, incluso me atrevería a decir que también en el Estado. Claro, la crisis económica inusualmente larga, yo creo que ese es un elemento que hay que tener en cuenta para entender el porqué del cambio que se dio en Iruña y en Nafarroa, viene de una crisis inusualmente larga que lo que pone en evidencia es que da igual quién estuviera gobernando, las políticas se repetían, es decir, no había una alternativa real, sino que había simple alternancia. Entonces, bueno, yo creo que este es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Además, en el caso de Pamplona y de Nafarroa, hay que tener en cuenta que el cambio ha sido profundamente, sobre todo, municipalista. Es decir, hubo un cambio de gobierno, no cabe duda, pero sobre todo donde más se puede visualizar ese cambio es si miramos el mapa de las nuevas alcaldías. Hay que tener en cuenta que ahora, en este momento, después de las elecciones del 24 de mayo del 2015, la derecha, lo que allí llamamos el corralito foral, perdió de las 20 primeras mayores localidades de Navarra, perdió 19. O sea que hubo un cambio bestial. Euskal Herria Bildu vino a coger aproximadamente unas 40 alcaldías, pero de alguna manera las 20 mayores localidades, con la excepción de Cintruénigo, que por unos pocos votos no se pudo conseguir el cambio, pues de alguna manera se perdieron, ¿no?, para la derecha, para el régimen, por lo menos. Y dentro de estas nuevas alcaldías, y dentro concretamente de las que controló Euskal Herria Bildu, no solo está Iruña, sino que está también Atarrabia, está Barañain, está Estella, está Tafalla, es decir, está Oiz, está Huarte, hay Berrizar, Barañain, estoy diciendo muchas de las mayores localidades que hay en Navarra, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que esto sobre todo y fundamentalmente obedece a ese hartazgo del que hablaba en un principio. En el caso concreto, además de Pamplona, esta linealidad no venía solo, claro, de los 16 últimos años en los que de manera ininterrumpida había gobernado UPN en Pamplona, más 8 años que había gobernado antes, en otra tacada de años, sino que es que además, bueno, había ahí nada más la excepción de 2 legislaturas de la alcaldía de Julián Balduz, del PSOE, el PSN, que puede ser la versión más light del socialismo español. Y entonces, pues bueno, nos remontamos prácticamente a la transición, los 40 años de franquismo, la Segunda República, antes de todos estos procesos
carlistas o el siglo XIX, ya sabemos todos lo que fue. Es decir, que prácticamente el cambio como tal en la municipalidad de Pamplona es algo inédito. Por eso yo creo que es importante señalar la singularidad del cambio. Y más de una vez me preguntan a ver si soy el primer alcalde de izquierdas que ha habido en Pamplona. Bueno, no sé, Julián Baldú, yo creo que se puede catalogar como de izquierdas. Cuando me preguntan a ver si soy el primer alcalde independentista, y hombre, que después de 1512 sí, antes de 1512 pues eran todos, ¿no? Imagino yo. Pero bueno, en cualquier caso sí que creo que es interesante destacar esa singularidad que ha habido del cambio en Pamplona. Antes de esto, pues el corralito foral al que hacía alusión antes, de veces se llama el régimen, la casta. Bueno, allí hay un libro que se ha publicado hace poco, el corralito foral, que os recomiendo vivamente para los que tengáis algún interés por conocer la realidad de la Navarra del siglo XX, y ahí se habla del corralito foral, ¿no? El corralito es un conglomerado de poderes fácticos que han impedido el cambio real durante muchísimo tiempo en Pamplona. Un corralito que está compuesto en primer lugar por partidos políticos, UPN y PSN fundamentalmente, sindicatos, UGT y comisiones obreras, que son los sindicatos medallistas, los que han sido premiados una y mil veces por los gobiernos de UPN por su fidelidad al régimen de Navarra, etcétera, etcétera. Medios de comunicación, os voy a contar del diario de Navarra, imagino que conocéis. Y luego también, pues por supuesto, familias, una serie de familias. Hay una tesis doctoral de Ricardo Feliu que viene a sostener que en los últimos 200 años han sido en torno a 60 familias las que han controlado el poder en Navarra de manera efectiva. Estarían ahí los Balestenas, los Huarte, los Arraiza, los Urandas que han controlado gobierno, diputación, periódico de Navarra. No sabéis que en una época Pamplona se llamaba el Urandesado, ¿no? Por el control que tenían los Urandas de la política de Pamplona, ¿no? Y luego, por supuesto, la Universidad de Navarra. La Universidad de Navarra, que tengo que decir también que yo pensaba que iba a ser el medio, por así decir, más hostil al cambio, y tengo que decir que no. En este momento me parece que no son el más hostil. El más hostil de largo es un medio de comunicación, Diario de Navarra, que bueno, nos tiene sometidos a un cerco comunicativo. Estoy pensando seriamente en la posibilidad, cuando deje el ayuntamiento, de escribir un libro sobre este tema, porque de verdad es sumamente ilustrativo de hasta dónde se puede llegar en la manipulación informativa. Bien, entonces el Diario de Navarra, que no voy a descubrir yo, en su momento se opuso al sufragio universal, al voto de las mujeres, a la laicidad de la enseñanza, se opuso absolutamente a todo, y luego apoyó fielmente al franquismo hasta el último momento, y 5 minutos antes de convertirse en demócratas de toda la vida, ¿no? La crisis del corralito sobreviene fundamentalmente por esa crisis de UPN-PSN, que en un momento dado pretenden ser la única alternativa, es decir, es la única alternancia. La alternancia entre PSN y UPN es lo único que parecía funcionar en Navarra y en Pamplona, y poco a poco esto se va a ir desmoronando. No es algo que haya ocurrido de repente, es decir, los análisis después del 24 de mayo en la prensa española de lo que ha pasado, yo creo que analizando muy someramente cuál ha sido la trayectoria de los últimos años, era algo que hasta cierto punto se veía venir. PSN y UPN empiezan la transición como única alternancia, los únicos los unos de los otros. Posteriormente, a partir del famoso agostazo, ya hizo falta que el PSN, por omisión, en este caso, dejara que accediera a gobierno UPN. Posteriormente, en el marzazo, incluso fue preciso que el PSN se incorporara al gobierno, aquel gobierno de Yolanda Barcina con la subpresidencia de Roberto Jiménez, y al final no ha sido suficiente ni siquiera eso, ¿no? Y ahí es donde ha colapsado el corralito. El corralito colapsa sobre todo por una serie de proyectos faraónicos que la parte de la ciudadanía percibe que no funcionan, como puede ser el circuito de alta velocidad de los Arcos, fantasmagórico absolutamente, el auditorio Baluarte, sobredimensionado para una ciudad como Pamplona. En el caso concreto de Pamplona y del Ayuntamiento de Pamplona, el Museo de los Sanfermines, que no ha llegado a abrirse, y bueno, aquí tenemos el paradigmático Navarra Arena, que las malas lenguas dicen que incluye un pabellón y un frontón, el único objetivo tener unos pocos asientos más
para sobrepasar en tamaño a los fronteles vizcaínos y para que la final de pelota, que supuestamente se iba a jugar entre navarros, se jugara en Pamplona. Es decir, una auténtica barbaridad, un despropósito. Y luego también un despropósito financiero, un escándalo financiero de primera magnitud, como fue el escándalo de la CAN, el principal instrumento financiero de Navarra, y que cayó en una espiral de escándalos y de dietas ocultas y no sé cuántas cosas más. Bien, es en estas condiciones como se accede al cambio. Es decir, que las elecciones de ahora hace un año nos presentan un panorama en el que ni siquiera UPN pactando con PSN podían acceder al cambio. Esto es fundamental, porque estamos persuadidos de que con un concejal más que hubiera tenido el Partido Socialista de Navarra, ahora mismo el alcalde de Pamplona sería de UPN. Esto es triste, pero es algo constatable, vamos, por la trayectoria histórica y por la actitud reciente de ellos, ¿no? Y a partir de ahí, pues se conforma un gobierno municipal muy transversal. Antes me preguntaban cuáles son las claves del cambio. En Pamplona yo creo que la transversalidad es fundamental. La especificidad sociológica de Pamplona hacía necesario la colaboración de 4 fuerzas políticas para conseguir el cambio. Y cambio que por primera vez ha sido posible. 4 fuerzas muy diferentes, ya sabéis cuáles son. 2 de ellas son abertzales, una Euskal Herria Bildu y la otra Geroa Bai, y las otras 2 no son abertzales, pertenecen a lo que pudiéramos denominar de izquierda española, que son Aranzadi, la marca local de Podemos, y Izquierda Esquerra. Y al mismo tiempo hay 3 fuerzas de izquierdas, Euskal Herria Bildu, Izquierda Esquerra y Aranzadi, y una, Geroa Bai, la marca local de PNV, PNV enriquecido ideológicamente con aportes de independientes y demás, pero bueno, que solamente puede calificarse de izquierdas con muchas dosis de generosidad, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el cóctel que se prepara, que mezclamos y bueno, y sale positivo. Se ha conformado un equipo de gobierno municipal que, bueno, tengo que decir que tiene como características propias la pluralidad, el desarrollar políticas de izquierdas, por encima de todo, y luego en el que hay un gran peso de lo social. Las dificultades para llegar a acuerdos son evidentísimas, porque no se mueve de tiempo. Cuando llegue me cortas. Bueno, entonces decía que claro, que si tenemos en cuenta, y ahora tengo Javier, vamos a llamarle un concejal concreto, que es militante, confeso, del PNV, del nacionalismo más conservador, en ese sentido que podemos imaginar, hasta Armando, otro concejal, que puede ser lo más identificable con Podemos a nivel de Pamplona, hay todo un trayecto, ¿no?, ideológico muy diverso, ¿no? Entonces esto nos obliga a trabajar intentando, por supuesto, poner toda la carne en el asador. A mí como alcalde concretamente, pues se supone que me toca hacer ese papel de apaciguador, de conseguidor de sinergias, pero muchas veces es muy difícil, y hace falta muchísimo esfuerzo. Eso sí, cuando se toma una decisión y se toma a 4, claro, eso ya tiene todas las garantías de transversalidad posible. Es una fórmula, yo me imagino que trabajar con 11 concejales de tu partido detrás tiene que ser una maravilla. Bueno, yo eso no sé si lo vamos a conseguir alguna vez. Desde luego esta legislatura no va a ser así, y por eso, bueno, pues lo que sí puedo decir es que hay que hacer una dosis. Hay que poner un esfuerzo tremendo, una cantidad enorme de intentar hacer sinergias y no sé, y pactar e intentar apaciguar, etcétera, etcétera, pero al final, pues los resultados, cuando las cosas van bien, pues prácticamente somos intocables, porque como abarcamos prácticamente todo el espectro de la sociedad de Pamplona, pues las decisiones están muy trabajadas y muy consensuadas. Y bueno, y luego tenemos otro pequeño secreto, que son nuestros acuerdos programáticos, que claro, pues están muy trabajados y yo creo que son la prueba palpable de que las cosas, el cambio en las ciudades se puede hacer y se puede hacer bien, ¿no? No sé, podríamos ir casi área por área viendo qué son las cosas que se han hecho o que se están haciendo en este momento. Y tengo aquí un pequeño resumen a nivel ilustrativo, ¿no? Por ejemplo, la eficacia de gestión y la reducción de costes. Esto es, vamos, una realidad ahora mismo en Iruña. Redujimos las áreas municipales, reduciendo también, consecuentemente, los costes. Redujimos los puestos de libre designación, muchísimo además.
El caso, por ejemplo, de la Concejalía de Urbanismo puede ser significativo. Yolanda Barcina, la anterior alcaldesa, había puesto los 5 primeros cargos de urbanismo, eran puestos de libre designación, imaginaros, y lo primero que se hizo al llegar fue eliminar esos 5 cargos y el primer funcionario que había, por así de carrera, es el que hoy en día ocupa la dirección del área, ¿no? La que hicimos una reducción de sueldos, evidentemente, también considerable, y luego, también como una muestra de esa eficacia en la gestión, yo creo que el hecho de que se hayan conseguido aprobar unos presupuestos por primera vez desde el año 2011, pues es muy significativo. Yo entiendo que los presupuestos no son un tema muy mediático, pero para los que trabajamos en el ayuntamiento sabemos que los presupuestos son el principal instrumento de gestión, y si no hay presupuestos es muy difícil gestionar. Y aquí se ha conseguido sacar unos presupuestos adelante, que ya os digo que es el principal instrumento. Hombre, medidas sociales, no cabe duda. Lo primero que hicimos fue poner en marcha un foro contra la pobreza, de la mano de las ONGs, de la gente que está currando en la calle, en los colectivos, desde hace muchísimo tiempo y que habían sido sistemáticamente ignorados. Declaramos Pamplona ciudad libre de desahucios, y no solo eso, sino que además hicimos una reunión dura con todas las entidades principales, entidades bancarias que operan en Pamplona, y les dijimos a la cara y a la corbata que nos íbamos a replantear cualquier relación desde el ayuntamiento con las entidades desahuciadoras. Yo no sé esto qué impacto les hacía mucho poco, lo que sí sé es que no se ha realizado a día de hoy ni un solo desahucio en Iruña desde mayo del año 2015, desde que se produjeron las elecciones. Hemos abierto una oficina de vivienda y, sobre todo, había un parque municipal de vivienda que estaba en un estado lamentable. El ayuntamiento tiene en torno a 600 viviendas en Pamplona, de las cuales 200 estaban vacías y estaban en un estado de abandono total. Hemos empezado a rehabilitarlas y en este momento, pues, de aquí a San Fermines, que es lo que marca el año nuevo, ahí se termina y empieza el año, pues esperamos tener unas 50 rehabilitadas. Hemos abierto un portal de transparencia, lo que a transparencia se refiere. Hemos declarado las comisiones de trabajo municipales abiertas y hemos puesto en marcha un proyecto Trebatu, le llamamos, que lo que pretende es la capacitación de las pequeñas y medianas empresas para poder licitar en la obra pública. Sabéis que el hecho de que entraran que tiene que ver esto con la transparencia, el hecho de que entraran las grandes empresas siempre a licitar en las obras municipales era la manera en la que luego se quedaban esas puertas giratorias famosas en las que en pago a determinados servicios yo salgo del ayuntamiento y entro en Telefónica o entro en construcciones y contratas o donde sea. En tema de memoria histórica, pues bueno, Pamplona ha sido la primera ciudad que se posicionó favorable a entrar en la famosa querella argentina, además de colaboración con la Universidad Pública de Navarra, y tenemos ahí nuestra plaza Conde Rodezno, que por fin, después de no sé cuántos años, por fin se llama Plaza de la Libertad, porque siguieron durante todos estos años de transición, el gobierno del PSOE, gobiernos de UPN, gobiernos municipales, quiero decir, se mantuvo el nombre de esa rémora franquista, el conde de Rodezno, el primer ministro de Justicia de la época de Franco. En participación, pues bueno, hemos puesto en marcha foros de barrio, fundamental, vamos barrio por barrio, todas las semanas, todos los martes vamos a un barrio a hablar, como estamos aquí, bueno, con grandes círculos para ver las necesidades y las problemáticas que hay en los barrios, y luego ahora mismo tenemos un proceso en marcha, que no sé si ha llegado el eco hasta Bilbao, pero vamos, estará ya llegando, que se va a decidir de manera participada en Pamplona quién va a tirar el chupinazo. Eso es algo, en Pamplona es el no más. Vamos hacia un modelo de policía municipal también. El anterior jefe de policía, Simón Santamaría, un ex militar, nos dejó una policía municipal absolutamente militarizada y con un nivel de tensión interna impresionante, y poco a poco vamos desanudando ese nudo que nos hemos encontrado ahí, que era impresionante, ¿no? En movilidad sostenible, voy terminando, vamos a poner en marcha una comercializadora eléctrica para evitar con el tema de la especulación energética y poder paliar en lo posible desde el ayuntamiento la pobreza energética. Y luego, claro, hemos puesto en marcha todo un trabajo de peatonalización en Iruña que va a unir, para los que conocéis Pamplona, va a unir el casco viejo, Plaza del Castillo, Paseo de Sarasate, peatonal, luego calle Taconera, atravesando la Taconera, la calle Taconera la vamos a convertir en un bulevar,
para llegar al Parque Antoniuti, Vuelta del Castillo, universidades, es decir, una gran arteria verde que va a atravesar de este a oeste toda Iruña. Y en cultura, y para terminar, pues bueno, tenemos el gran proyecto Iriartea, donde pretendemos convertir Pamplona, la ciudadela de Pamplona, en un gran laboratorio de creación artística, y luego dos POCTEFAS, dos proyectos de colaboración transfronteriza con ayudas europeas, cuantiosas ayudas europeas. Uno de ellos, Jacob Access, en colaboración con Jaca, otra ciudad del Camino de Santiago, y Sura, Ostabat, que es para nosotros además la Baja Navarra, es una localidad de Baja Navarra donde se juntan los caminos de Santiago que atraviesan Francia. Entonces es un proyecto que pretende impulsar la accesibilidad en el Camino de Santiago, que creo que es una deuda pendiente con la gente con discapacidad. Y luego CreaCity, que es un proyecto de puesta en valor de los recintos amurallados, que tenemos en desarrollo también con dos ciudades hermanas, con Bayona y con Hondarribia, y que pretende poner en valor los recintos amurallados en torno, además, a un proyecto de turismo gastronómico. O sea que tiene muy buena pinta. Y bueno, y esto es lo que se puede hacer, esto es lo que hemos hecho en 12 meses, 11, que yo creo que es mucho, y son los proyectos que ahora mismo nos ocupan los días y casi las noches. Y esto es todo. Que está resolviendo problemas técnicos de cómo ver esto. Laguntza mesedez, jartzeko pantaila osoa, bai, bueno. Baina ni neurri batean ere erdibidean nagoela. Ni oso pozik dago hemen hitzaldi hau ematen, ze egia esateko 18 urtekin etorri nintzen hona ikastera eta ordutik Bilbon egin dut lan. Beraz, zuen egoera nahiko ezaguna egiten zaiz, ni ere bilbotarra izan naiz astelehenetik ostiralera. Urtean zehar, orduan, bueno, nahi dut ere bai aldaketa gauzatzea hemen Bilbon. Si hoy la charla es el cambio en las ciudades, bueno, será, y va a ser. Yo empecé planteando ¿por qué necesitamos el cambio? Y la verdad es que empecé también, ahora que ha salido Arnaldo, y francamente yo creo que es otro subidón, pero hay determinadas cosas que nos ha dicho desde una perspectiva, desde alguien que en un momento dado, ¿no?, ha estado unos años fuera de aquí y vuelve con una mirada a encontrarse con esta sociedad. Y eso es lo que me planteé en un momento, ¿no? Dices, ¿qué sociedad tenemos? O sea, ahora mismo, no, yo no soy historiadora como Joseba, pero si antiguamente eran las cartas, ¿no?, que supuestamente escribía alguien que venía desde Asia y cómo analizaba la sociedad, en estos momentos nos ponemos con el famoso extraterrestre que llega a la Tierra, no nos conoce de nada y analiza la sociedad, ¿no? ¿Y qué se encuentra? Y dices, bueno, pues empieza a haber un mundo lleno de recursos. Lleno de recursos, la madre tierra, Malurra, nos da un montón de recursos, pero se establece la propiedad. ¿Y cómo es el reparto de la propiedad, no? Un reparto injusto. Y la verdad es que es una pena. Aquí me va a salir la pena de profesora. Los que estáis atrás, por favor, venid adelante, que no vais a ver nada. Nunca se levantan, ni siquiera en clase. Pero de verdad que funciona. Y aquí tenéis varios gráficos que representan esto, ¿no? Desde los cómics arriba, que están muy bien, pero este diagrama de barras a mí me encanta. Bueno, está Yolanda, que desde luego nos dará una lección bastante mejor que la mía, pero representa lo siguiente. El gráfico de barras que veis aquí abajo es para Estados Unidos cómo es el reparto de la riqueza. La barra de arriba es cuál es realmente el reparto de la riqueza. La barra que veis azul es de los más ricos, ¿vale? Y a medida que vais viendo hacia la derecha, bueno, sí, ¿no? La derecha o está, sí. Es cuánto tienen los más pobres. La de arriba es cuál es el reparto real. El de medio es cuál es el que la gente cree que es. Y el de abajo es cuál es la percepción de cómo debería de ser. A mí me impacta. A mí me parece muy bueno, ¿no? O sea, realmente, ¿qué sensación tenemos? Y cómo nos gustaría que nos fuera. Quiere decir que el cambio sí lo queremos, y sí lo estamos buscando, y sí buscamos un reparto. Puede ser que desigual, pero no con la desigualdad que en estos momentos tenemos, ¿no?
El gráfico a nivel global también, si no, es el de la derecha, ¿no? Como el 68% de la gente tiene el 3% de la riqueza a nivel mundial y todo al revés, ¿no? Y el 0,7% de la gente tiene el 41%. Al final es que, y si básicamente leía también en algún artículo, que si cogeríamos a las 100 personas más ricas del mundo y las metiéramos en un autobús, básicamente tenían más del 30% de la riqueza. Es decir, tenemos una sociedad donde tenemos a un 78% de la gente que dispone de menos del 3% de la riqueza. Partimos, estos extraterrestres verían un reparto absolutamente injusto y además no entenderían de dónde viene. Y sin embargo, si empezamos a ver los conceptos de igualdad, ¿no? Pues tenemos que ir hasta Rousseau, a ver cuando empieza a plantearse cuál es el concepto de igualdad en el contrato social. ¿Esto cómo lo vemos en las ciudades? Vemos guerras, vemos que hay hambrunas, vemos éxodos de refugiados. Vemos además desigualdad de trato ante los refugiados. Hay unas leyes que se supone que tienen que preservar el derecho a los refugiados y que no los preservan. La de abajo es una de mis favoritas, está Maroto. Es la de la xenofobia y la del reparto. Es la famosa campaña de ayudas sí, abusos no, ¿no? Pero no lo ha hecho solo Maroto. Si vamos por cualquier sitio de Europa, lo vemos en la ultraderecha francesa, lo vemos en el UKIP inglés, lo vemos en absolutamente todos los sitios. Ante la situación de la anterior, de que los responsables de que no tengamos para todos son los más ricos, ¿no? Yo creo que es muy bueno el gráfico de la derecha, el cómic de la derecha, que es el centro derecha y que es el de la izquierda. Ante esta situación, ¿el mensaje cuál es? La culpa la tiene el pobre, la culpa la tiene el de fuera, que nos viene a robar. Y si estamos hablando de desigualdades, ¿cómo no hablar de la desigualdad de género sin tener que mirar a ningún otro sitio? También he cogido el de putas rojas y mal folladas. Esa es la representación que tenemos también las mujeres. Esos extraterrestres tienen que flipar. O sea, no entenderían ni las desigualdades. O sea, al fin y al cabo, cuando nosotros observamos la naturaleza, estaríamos viendo que los loros que tienen las plumas más azules frente a los verdes tienen derecho y los otros no, y además los machos frente a las hembras también otros distintos. ¿Cómo hemos llegado aquí, no? ¿Por qué la sociedad da por válido esto? Que cualquier extraterrestre no lo aceptaría. Y a mí me gusta mucho una analogía que hay, y es por qué los elefantes que vemos en los circos no se van, ¿no? Los vemos ahí tranquilamente en un palito. Y dices, bueno, la historia es que cuando los elefantes nacen, cuando son pequeños, sí se les pone atados a una estaca, a un tronco muy grande y además con unas cadenas muy grandes. Y cuando intentan liberarse, no pueden. Pero cada vez que el elefante es más grande, cada vez las cadenas y la estaca es más pequeña. Hasta que les vemos, y les vemos en los circos muy grandes, atados a un palito. Es el concepto de la indefensión aprendida. Se llama así. Y es lo que nos han enseñado siempre. Es el no hay otro modelo, no hay alternativas, no hay nada que hacer. Así nos tienen. Esa es una de las explicaciones de por qué estamos así. O esa es una de las que yo veo. Pero mira tú por dónde que no es así y que eso tiene también una respuesta, que es el empoderamiento. Y resulta que ante reacciones ante los refugiados también la sociedad responde. Y lo vemos en la calle. Se publicaba hace poco también una encuesta en el Estado español, las percepciones sobre cuántos se quiere aceptar a refugiados en los últimos 10 años ha subido. No es cierto que la sociedad no quiera refugiados. Las encuestas dicen todo lo contrario. Ante el movimiento también contra las mujeres, se ha ido normalizando el concepto de violencia machista. Se ha ido normalizando también lo que es el concepto del feminismo. El feminismo ha estado durante muchos años estigmatizado. Sin embargo, hoy por hoy nosotros mismos nos declaramos feministas. Creemos que el concepto del feminismo, de la igualdad, de la defensa de que todos tenemos los mismos derechos, es lo que tiene que prevalecer. Y Gora Gasteiz. Alba antes nos contaba Gora Gasteiz, ¿no? Y aquí yo estoy por Gora Gasteiz. De hecho, ya os lo cuento, cuando estoy yéndome casi ayer, cuando después de las elecciones con unos resultados relativamente parecidos a Iruña, yo me reuní con Maroto, porque claro, hacía toda la ronda con nosotros pues como futuro alcalde, ¿no? Y él decía, bueno, ya está, no ha pasado, hemos ganado nosotros, y dices, y ya está, y dices, no, yo si he entrado aquí ha sido para echarte. Dices, de hecho, yo vivía muy bien en la universidad,
pero el discurso que diste a mí me ha motivado a presentarme. Tú eres la razón de que yo haya aceptado encabezar esta lista. Y yo no me paro. Pero no soy solo yo, ¿eh? Yo soy una más de los y las gasteiztarras. Porque el movimiento de Gora Gasteiz representa precisamente eso. Representa que ante un mensaje xenófobo, un mensaje racista, un mensaje nada original, copiado absolutamente también de lo que vemos en Francia, utilizado además con unos fines electoralistas, garantizar el permanecer en una alcaldía, se plantea qué respuesta le damos. Y además ya sabemos que una respuesta radical de enfrentamiento a qué nos llevaba. Y surge lo de que hay que dar otro salto, hay que dar otro tipo de respuesta, y si su respuesta, o sea, lo que él pretende es dividir Gasteiz, la respuesta tiene que ser unir Gasteiz. Y esa fue la dinámica de Gora Gasteiz. Gora Gasteiz lo que hizo fue tejer complicidades. Gora Gasteiz lo que hizo es conocer al vecino. Gora Gasteiz lo que hizo es movilizar a la gente. A gente, unos en Gora Gasteiz, a otros, a mí, para ser la candidata de H. Bildu. Eso es lo que consiguió Gora Gasteiz. No fue tan fácil. Cuando os digo también que se ha reunido con Maroto diciendo, bueno, ya está, no pasa nada, ¿no? Y dices, no, a mí sí que pasa. Nosotros teníamos muy claro que el movimiento de Gora Gasteiz no había sido en balde. Que si nosotros habíamos sido la segunda fuerza, no había sido en balde. Que nosotros teníamos un mandato de la sociedad gasteiztarra, y era cumplir la promesa que habíamos hecho, que íbamos a desalojar el mensaje racista y xenófobo de las instituciones. Y así lo dijimos. Y no fue nada fácil. No fue nada fácil. Creo que tenéis muy claro que el PNV no quería. Tenía un acuerdo en Madrid con el Partido Popular y la verdad es que tampoco le convenía. Pero el movimiento de Gora Gasteiz no acabó el 18 de abril. El movimiento de Gora Gasteiz también, después de las elecciones, hizo presión. La gente que participó en Gora Gasteiz, los nombres conocidos que participaron en Gora Gasteiz, también empezaron a exigir al resto de los partidos que se movieran. Es cierto que la marca también de Podemos y que Irabasi, que representa a EPO y a Esquerra Batua, ya se habían pronunciado a favor del cambio. La clave estaba muy clara, era mover al Partido Nacionalista Vasco. Y estuvimos 3 semanas para moverlo, pero se movió desde la calle y se movió desde nosotros. Claro, también se exigía altura de miras. Esa es altura de miras que no hemos visto en Madrid. Esa altura de miras de poner los intereses de la gente y de la sociedad por encima de los intereses de las siglas. Éramos la segunda fuerza. Sabíamos que poniéndolo sobre la mesa no había posibilidad de cambio. ¿Qué era más importante? ¿Lo que nos pedían los y las gasteiztarras o acogernos a que éramos la segunda fuerza? Y lo tuvimos muy claro. Lo más importante es cumplir con la palabra dada y lo más importante es desalojar a la derecha española de las instituciones. No sé si os acordáis, yo perfectamente, que el día antes de que se constituyeran los ayuntamientos anunció el PNV que entraba con el PSOE al gobierno. Pero eso no iba a ser tan fácil tampoco. Rápidamente, Génova y Ferraz hablaron. Y al día siguiente, cuando estábamos esperando para entrar a votar, lo teníamos un poco tarde el nuestro porque había una boda, cuestiones que pasan, nos enteramos que porque ha pasado en Andoain, el Partido Socialista no va a apoyar. Y en esos momentos que el Partido Socialista no apoyase, daba la alcaldía a Maroto. No teníamos los números. No teníamos los números. O sea, el Partido Socialista conscientemente, lo mismo que decía en Iruña, ese mismo Partido Socialista que ahora está pensando entrar a gobernar con el PNV en Vitoria-Gasteiz, está más pendiente de Madrid que de cualquier cosa que nos pase en las ciudades. Pues no ganaron. Volvió a ganar Gora Gasteiz. Y en un momento dado Irabasi cambió el voto y aquellas caras, de verdad, no podéis saber la satisfacción que era en esa sala de plenos. Estaba la plana mayor del Partido Popular en esas sillas. Teníamos a Arantxa Quiroga, teníamos a Alfonso Alonso, teníamos a todos. Era una felicidad ver la cara de frustración. No os podéis imaginar. Yo, lo decía, después de ese día me puedo morir. O sea, yo ya he hecho lo que tenía para hacer. En medio también le he conocido a Joseba y a Pepe Mújica y también a Mireia muy bien, ¿eh? Pero de verdad que con ese día dices, ya está. No es cierto, hay muchas más cosas para hacer. No se puede describir. O sea, ¿sabéis lo que ha sido Alfonso Alonso? Bueno, no solo en el Estado, lo que ha sido en Vitoria
¿Sabéis lo que era desalojarles? Las caras que tenían, la satisfacción de ofrecer eso a la gente, la plaza cómo estaba. Ha merecido la pena absolutamente todo. Pero claro, el tiempo también avanza y no basta con eso, porque tampoco, no nos engañemos, el PNV tampoco es el cambio. Tampoco es el cambio. Pero desde luego frente al Partido Popular es un gran cambio. ¿Cómo voy a hablar? Porque yo también... Un minuto, Dios mío, no voy a contar nada. Vale. Con lo cual, nosotros decimos, bueno, pues hemos empezado con la posibilidad del cambio, hay que seguir. Y esta es un poco la imagen que representa nuestra idea de ciudad, porque veis una parte en blanco y negro, porque a nosotros Vitoria-Gasteiz, y todos tenéis también esa imagen, como la tenéis que con Iruña, y no digáis que no, que éramos unos de derechas, unos españolazos, que nadie hablaba nada, que además era de monjas, de curas, de todo. Esa es la Vitoria gris que nos vendían, pero es que nos la vendían a nosotros también. Nos decían que ahí no iba a ser posible el cambio. En Donosti, bueno, en Bilbao ya sé, pero que en Gasteiz no se iba a poder hacer. Pero es que no es así, nunca les creímos, nunca les creímos. O sea, Vitoria-Gasteiz también está hecha por las Ikastolas, está hecha por el movimiento ante el fracking. El 3 de marzo ni os cuento, o sea, tenemos un movimiento obrero muy importante. O sea, eso estaba ahí. Lo que había que hacer era canalizar todo eso. Y eso es lo que estamos haciendo también ahora. Y eso es lo que tenemos que hacer, esas actitudes desobedientes. Porque cuando uno se empodera, cuando uno pone ya en cuestión cualquier punto, no hay marcha atrás. Hay que saber canalizarlo, pero no hay marcha atrás. Con lo cual no nos hemos parado. Hicimos el cambio, claro, tenemos una cosa a nuestro favor, que es la clave numérica. El PNV está en el gobierno en minoría y necesita, para sacar cualquier cosa, o al Partido Popular o a nosotros. Constantemente tiene que escoger el modelo, la Vitoria gris o la Vitoria de colores. Eso es lo que representamos, con lo cual también, claro, somos la de colores, no hacemos más que plantear alternativas. ¿Qué se ha conseguido también? Pues ya hemos conseguido alguna cosilla, una hemos conseguido, y aquí decimos, por lo menos en el tema de diversidad, en el tema contra la xenofobia, hay otro discurso en Vitoria-Gasteiz, que se refleja también cuando se plantea el tema de refugiados. Pero también en la memoria. Este ha sido el 40 aniversario, tenemos aquí algunos que compartieron con nosotros también el homenaje a Luis Llach. Este ha sido el 40 aniversario de los hechos del 3 de marzo. Y si algo ha marcado a Vitoria-Gasteiz fueron los hechos del 3 de marzo. El 3 de marzo la gente peleó por una utopía también entonces. El paro fue casi absoluto en la ciudad. Porque el paro era casi absoluto, porque el paro que duraba un mes y medio, porque las familias, a pesar de estar amenazadas, no cedían a los chantajes que se les hacía, los empresarios, presionando al gobernador civil, fueron los que tomaron la decisión de entrar con todo. Y entraron en aquella iglesia de San Francisco, donde hemos tenido los muertos, 5 o 6 muertos, numerosos heridos, pero al que rápidamente también se quiso olvidar. Han sido 40 años donde, francamente, la izquierda abertzale casi en solitario ha mantenido la llama. Este 40 aniversario no hemos sido nosotros. Este 40 aniversario, el 3 de marzo, lo ha hecho Gasteiz absolutamente suyo. Una manifestación que no os podéis imaginar, pero una aceptación social que el 3 de marzo ya es de todos. Los conceptos de verdad, justicia y reparación están en la sociedad gasteiztarra. Esos son otros de los elementos que se han conseguido. Con lo cual nosotros también, como lo decía Joseba, no suena nada, no sé, atractivo el tema del presupuesto. Dices presupuestos y te quedas solo, normalmente. O sea, es de todo el mundo, pensamos, es importante, es muy importante plantear también cambios en el tema presupuestario. Y además tenemos un presupuesto muy malo, porque hemos tenido que rescatar las cosas que hacía el Partido Popular. Teníamos un gran agujero económico y hemos tenido un presupuesto muy escaso, donde hemos podido poner muy poquitas alternativas. Y esta era importante y creo que me vuelvo, pero me voy a contar a las alternativas 3 cosas, ¿vale? Al tema de las alternativas. Hemos añadido entre las fuerzas del cambio solo 10 millones. Y 10 millones, que dicho así suena mucho, pero en una ciudad es muy poquito. Pero hemos tenido muy claro que solo hay una forma de hacer las cosas, y es la que tenemos todo el rato, y se hace desde la calle. Con lo cual, lo que hemos propuesto en este presupuesto no son grandes proyectos, no vamos a hacer grandes cambios, no se puede, y además creemos que el cambio no viene ahí. Estamos haciendo todas nuestras propuestas es para trabajarlas con la gente. Por ejemplo, Auzoa Ereiten, hacer barrio.
Es una propuesta para los diferentes barrios donde tenemos espacios vacíos. O sea, en Vitoria-Gasteiz lo tenemos, en Bilbao sí que no sabéis lo que es. Pero tenemos espacios vacíos, sea el propio barrio el que decida qué se hace de forma popular, pero luego además en Ausolana haga parte del trabajo. No sé si habéis oído hablar de las guerrillas urbanas, por ejemplo, de jardinería, y son conceptos de hacer barrio. Tomar las decisiones y además hacer también parte de los cambios. O el R-Curriculum, que es el currículum de Vitoria-Gasteiz, que tampoco es una cuestión de dinero, es plantear qué es lo que tendría que saber cualquier chaval o chavala gasteiztarra cuando a los 16 años acaba la educación. Dices, bueno, ¿eso qué cambia la ciudad? Dices, el proceso. El proceso de hacer el R-Curriculum significa sentarse con todos los agentes de la ciudad, pero desde la gente que lleva el Museo de los Faroles, que es una cuestión de la Iglesia, hasta el Correo, que es también otro de los periódicos, pero sí, o hasta los Feledones de Oro, desde luego el movimiento feminista, el 3 de marzo. Es hacer una reflexión colectiva de cuál es el saber de Vitoria-Gasteiz que nos hace gasteiztarras. Es una cuestión que no va a llevar dinero, pero ¿qué es lo que hace? Sentarnos todos a reflexionar sobre una idea. La Casa de las Mujeres, punto que tiene que ser de encuentro también para transformar la sociedad. O la economía del buen vivir, ¿no? que representa poner a las personas en el centro. Todas las alternativas que hemos puesto sobre la mesa no son ni infraestructuras ni cambios radicales. Lo que plantean es una nueva forma de hacer las cosas. ¿Y por qué? Porque también vemos en el planteamiento del cambio político y social cuáles son los aspectos positivos que se pueden conseguir y cuáles son en los que nos hemos quedado muy cojos. En la primera columna es nuestra reflexión sobre qué es lo que hemos conseguido. Decimos, bueno, hemos conseguido cambiar la correlación de fuerzas. Además, desde entonces hacemos un montón de propuestas, como las que os he contado. Además, tenemos una centralidad en los mensajes. Bien, pero ¿qué es lo que nos queda pendiente? Dices, esa dicotomía, superar la dicotomía entre las instituciones y el movimiento popular. Eso es lo que nos falta. Dices, porque el cambio no va a venir desde las instituciones, y nosotros lo decíamos, aunque la alcaldía hubiera sido nuestra, no vamos a hacer el cambio en Gasteiz a golpe de política municipal. Desde la política municipal se podrá ayudar, pero el cambio o viene desde la calle o no viene. Otra cosa es que efectivamente te pille en la institución preparado para empujar y para incidir, pero no va a venir desde ahí. Lo mismo que vemos la distancia que tenemos también nosotros respecto a los jóvenes y respecto a las mujeres. Es donde también vemos que no llegamos. Y luego también cuál es nuestra relación con los diferentes agentes. Por eso es lo que hemos planteado en el presupuesto, actividades que conducen precisamente a superar esa dicotomía, porque no vamos a hacer el cambio desde el ayuntamiento. Bueno, ya nos gustaría, pero no es real. Esa es la parte que sí tenemos esa reflexión. Y eso es lo que venimos a plantear, que para cambiar el modelo hay que hacerlo con la gente y hay que hacerlo para la gente. No hay otra forma de hacer. Por eso Joseba no lo ha comentado, pero yo pensaba que yo lo iba a comentar y vamos a subirlo. Él ha puesto sobre la mesa una red de ciudades rebeldes. Porque si hay una cosa que tenemos que hacer, no es solo hacer el cambio en la ciudad, y hacerlo en red. Esa fuerza que nos da también hacerlo en red. Y aquí estamos. Decíamos, a nosotros nos gusta mucho recordar a Galeano, a Benedetti, ahí tenéis las dos también. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y va a ser así todos los días. Y si hay algo que nos motiva, además, es precisamente eso. Eso es lo realmente atractivo, yo creo, de esta situación. Que constantemente hay que estar cambiando las respuestas y además hay que cambiarlas conjuntamente. Porque decía Galeano también, ¿no? ¿Qué es la utopía, no? Camino unos pasos y ellas se alejan del horizonte. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar, nos lo decía. Y gracias a esa pequeña utopía por la que caminaron también todos, por la que caminaron los del 3 de marzo, por la que caminamos todos los que estáis aquí, se ha conseguido el cambio. Y hay condiciones objetivas en todos los sitios para ver que el cambio se puede producir. Y aquí me vais a permitir que yo recuerde, es una estrofa de la canción, la verdad es que es de la Polla Records, pero somos los hijos y las hijas de los obreros que no pudieron matar. Bueno, es que recasco. Bueno, pues es que recasco. La verdad es que qué bonitas las palabras que nos han contado y qué envidia. Porque cuando uno está viendo y está escuchando hablar de la utopía,
quienes están aquí, Anne, José Arba, los que de verdad están en la asociación de vecinos y vecinas, que yo hace ya un par de años que les abandoné, descubrimos lo que era la distopía, precisamente la cara más amarga de Orwell, ¿no? La cara más terrible del poder, la expresión más cruel de la política entendida como el arte de hacer imposible lo posible, ¿no? Que es justo lo que no es la política, que es el arte de hacer posible lo imposible, ¿no? Y aquello que bueno, Miren nos decía que son los hijos de los obreros, ¿no? A mí me recordará siempre esa flor que estaba al lado de las ruinas de Cucucha cuando decía que las lágrimas de nuestros hijos e hijas germinarán nuevos sueños, ¿no? Y ojalá que lleguen pronto porque ya están tardando en esta ciudad, ¿no? Yo no voy a hablar desde una posición política, voy a hablar desde una posición académica. La construcción de Bilbao es una construcción neutral, no es una construcción ideológica, es una construcción meramente técnica, es una construcción en la que no hay alternativa. En consecuencia, si la construcción es neutral y encima el espacio que vivimos es un espacio agradable, bonito, a partir de ese momento nos podemos olvidar de las contradicciones. Esto no solamente se complementa, ese control de las personas que explica por qué Bilbao es un régimen de alta capacidad, no solamente se controla con una visión técnica del urbanismo, como el no hay alternativa, cosa que hemos visto, es decir, hay, ¿no? Sino que además se completa con una lógica profundamente individualista. Por ejemplo, ya es muy difícil sentarte con alguien delante, porque todos los bancos se colocan unos mirando hacia lo contrario, hacia la espalda. Dentro de poco no habrá ni siquiera bancos en los que se puedan sentar dos personas juntas. Creamos una lógica tan individual, tan perfecta, de una ciudad tan maravillosa que ya nadie quiere que haya ruido debajo de su casa, cuando en la ciudad siempre ha habido caos. No me coloques el generador, no me coloques el concierto, no me coloques lo que quieras, nada, nada. Porque claro, cuando creas una maqueta andante, al final todo el mundo quiere que su calle se convierta en una maqueta. Y además, es la ciudad que se sostiene sobre la base del higienismo. Perdón, voy a extender un segundo sobre el higienismo. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos en los carnavales, en la bajada de Reyes Magos o del Lechero, y 30 segundos después de lanzar los caramelos aparecen los ejércitos posmodernos de la ciudad, que son las barredoras, las espartemierdas, porque cuando hay un chorongo de un perro lo único que hacen es esparcerlo por la ciudad? ¿Cómo nos sentimos? Yo se lo pregunté a un familiar, que no tiene ningún planteamiento ideológico, le dije, Juanjo, ¿cómo te sientes? Dijo, joder, pues un poco estresado, ¿no? Porque cualquier día no van a dejar tiempo ni a recoger los caramelos. Pero, además de sentirte estresado, ¿tú qué piensas que te está trasladando eso? Pues hombre, que somos unos guarros, ¿no? Que molestas el decorado. Entonces, claro, al final, lo que estamos viviendo es una lógica del populismo autoritario. Es el populismo que te permite disfrutar de vez en cuando, pero que quede claro que es un disfrute que yo te lo permito y que tiene fecha de caducidad. En el momento en el que acaba la cabalgata, se acabó el disfrute y tienen que desaparecer todas las pruebas de que el espacio público fue, durante un tiempo, calle. ¿Qué pasa? Y al final lo que está sucediendo es la lógica de esta viñeta del jueves. Esto es una chica que dice, he tenido un problema con mi jefa, pero no puedo discutir con ella porque resulta que es mi jefa. He ido a hacer las compras y la tarjeta no me daba dinero, pero claro, no voy a discutir con la cajera, que la pobre es una desgraciada que cobra 4 duros. He ido a sacar dinero del cajero y no me daba dinero. ¿Qué voy a hacer? ¿Pelear con el cajero? He llegado a casa y encima me baja la regla. ¿Qué voy a hacer si me bajo la regla? Pero no encuentro el sacacorchos y cuando llegue se va a cagar. Al final lo que sucede es que la calle se convierte en un espacio de serenidad, en un espacio de paz, en un espacio de buenas maneras, en un espacio de teatro. Y toda la rabia, toda la mierda, todas las contradicciones se trasladan al ámbito privado, que es un espacio de ansiedad, de conflicto, de responsabilidad, de sufrimiento. De tal forma que lo que era la calle como espacio de conflicto se traslada al ámbito privado. La calle como espacio de politización pierde su carácter politizador y volvemos al punto de partida de la impolítica. Si la política es convertir lo privado en público, cuando lo público, la calle, se convierte en privado, los problemas públicos se llevan a casa y la única salida es tirarte por la ventana. La forma de control de los territorios nos la dijo Ivonne Areso con una cita que es antología también, ¿no? Los grandes proyectos estratégicos deben hacerse según la ciencia urbanística. La ciencia urbanística. Relegando la participación a la política de portal. Esto sí que está claro lo que es. Lo otro no se sabe bien qué es, pero la política de portal sí sabemos lo que es. Tú
En tus distritos, dedícate a las bombillas. Dedícate a comprar bombillas, a controlar bombillas. Y vamos a pelearnos en el Soquí de Plana para ver cuántas bombillas podemos colocar en nuestro barrio. Además, como es un distrito y no barrio, vamos a pelearnos entre barrios. Que haya más bombillas en Recalde que en Irán. O que no, los Amézora, que estos son nuevos, encima son burgueses, ¿no? Y encima, la lógica es una lógica consultiva, que aburre. ¿Cómo les cuesta venir al Consejo de Distrito? Solo, a veces uno piensa que es solamente cuando hay pleno, que es cuando cobran. Pero bueno, no vamos a ser tan mal pensados. Sin embargo, lo otro es ciencia urbana. El otro se define no en el distrito, se define a nivel de metrópoli, y ahí los barrios no existen. Ahí la lógica no es la de las bombillas, la lógica es la de la competitividad, que es uno de los elementos tractores que está en el Plan General de Ordenación Urbana. Y la lógica no es consultiva, es ejecutiva. Frente a lo vulgar de tener que aguantar a los ciudadanos y las ciudadanas, aquí están los científicos, técnicos de la ciencia urbanística, ¿no? Una cosa muy importante. Mientras tanto, la ciudadanía se fija en su bombilla. Y mientras estamos fijándonos en las bombillas, ellos están diseñando el resto, todo, ¿no? Y igual tenemos que dejar de pensar en lo que hay delante nuestro y empezar a pensar en lo que hay del otro barrio, en el de al lado, y en un proyecto de ciudad. Igual hay que dejar de pensar en el corto plazo y pensar en el largo plazo. Porque mientras tanto, esto se está diseñando ya. Voy acabando ya, nos quedan los símbolos. Dice Manuel Castells que con quien controle los símbolos controlará la mente. Bilbao era tan pequeño que no se veía en el mapa, pero bebiendo vinos la conocía hasta el Papa. Estos son los símbolos del Bilbao pequeño, el Bilbao de las redes, el Bilbao de las asociaciones de vecinos y vecinos, el Bilbao de ese mapamundo y de Bilbao en el que Gasteiz e Iruña eran unos barrios. Estos son los símbolos de la ciudad neoliberal. Una ciudad, fijaros, en la que nunca hay personas. Nunca hay personas. La ciudad de la utopía del orden de los planos. El símbolo de la ciudad neoliberal y de su privatización es la conversión de puentes en obras de arte. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que esto no es Barcelona, no es Madrid. El problema es que en 10 minutos sales de un barrio que tiene autopista y te plantas en la posibilidad de creer que lo ideal es generalizado, que el mapa que estás viendo en Abando y Barra es tu barrio y de que vivimos en el mejor de los mundos. Y luego te vuelves a casa, que es donde están los problemas, la rabia y la mala leche. ¿Cómo resolver esto? Y acabo ya, ¿verdad? Con el cuento de la Cenicienta. ¿Por qué? Pues porque, vaya, esto justo está cambiado, así que lo voy a poner todo. Veréis, la Cenicienta, bueno, todo esto de cambiar las ciudades, ellos nos han demostrado que no es un cuento, pero aquí en Bilbao sí que suena a cuento, por lo menos a mí suena a cuento. Pero los cuentos también tienen conclusiones, porque si no tuviese conclusiones, la Cenicienta seguiría fregando suelos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a estas alturas no vamos a esperar a que venga el príncipe a salvarnos, ¿no? Y menos a nosotras, a las Cenicientas, ¿no? Quizá hay que ver qué es lo que está detrás del cuento de la Cenicienta, y lo que está detrás del cuento de la Cenicienta es que la Cenicienta se da cuenta de que no está sola, de que junto a ella hay centenares, miles de Cenicientas que están condenadas a fregar suelos. Y entonces cuando las Cenicientas se unen, se dan cuenta que su problema no es privado, sino que es un problema público. Y entonces es cuando le dan la vuelta al cuento, acceden al príncipe e incluso convierten al príncipe en la res pública, en la república, en la cosa pública, ¿no? ¿Cómo conseguir que se unan las Cenicientas? Bueno, pues esto se ha vuelto a saltar, así que lo pongo todo. Primero, creando redes. La única forma de lograr el cambio en nuestra ciudad, y ellos y ellas lo han explicado también, es recreando las redes ciudadanas que en Bilbao el modelo neoliberal ha arrasado. Ha arrasado. Y seamos sinceros, seamos sinceros. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay que pasar del que hay de lo mío al que hay de lo nuestro. Para conseguir que pasemos del que hay de lo mío al que hay de lo nuestro, tenemos que visibilizar las desigualdades. Demostrar que en la ciudad hay clases, porque es muy fácil pasar de Recalde a Abando y Barra en 10 minutos. Pero tenemos que recordar que a veces se pasa cruzando un puente de Mecanutubo. Visibilizando que hay clases de personas, que hay clases de participación, que hay clases de puentes, que hay clases de recursos diferentes. Y de esa forma podemos identificar un nosotros y un nosotras.
Hay que desvelar que la construcción de la ciudad no es técnica, que es una construcción política. Y hay que activar el malestar, ese malestar íntimo que genera las barredoras cuando a uno le están persiguiendo constantemente por las calles de Bilbao. Hay que convencer a los y las ausentes. Y lo siento, yo no pertenezco a ningún partido político. Y desde hace tiempo a ningún movimiento social. Lo cual significa que lo que voy a decir puede ser perfectamente criticado, como ya está el listo de siempre, diciéndome lo que tenemos que hacer. Pero estoy absolutamente convencido de que estamos dando vueltas siempre al mismo problema, y es que tratamos de convencer a los y las convencidas. Y ya están convencidos, demonios. A los que hay que convencer son a los ausentes. Y hay que convertir a los adversarios en ausentes, y a las adversarias en ausentes. Y eso significa cambiar de discursos. Y eso significa pensar cuáles son las inquietudes que les interesan a esos ausentes y a esas ausentes. Porque puede ser hacer malabares, puede ser hacer jabones, puede ser hacer manualidades. Y esas personas que solo querían hacer manualidades se convierten en las magníficas que entran a Cucucha y lo defienden. Aquellos y aquellas que querían hacer jabones, que eran ausentes, acaban recibiendo todos los palos del mundo el día 11 de septiembre de 2011. Aquellos niños que querían hacer malabares se pueden convertir en la semilla que germinará nuevos sueños. Y hay que trabajar desde lo periférico. Acabo ya. La sociedad, aquí la mayor parte de la gente somos mayores de 40 años, es decir, puretas. Bien, pues nuestra sociedad ya no existe. No existe. La sociedad nuestra es la sociedad del compañero y compañera. Y el compañero y compañera lo era para siempre. Tú entrabas a la clase obrera y no salías nunca, con los pies por delante. Pero ahora nuestra sociedad, la sociedad de la gente joven, es la sociedad del me agrego y me desagrego. Es la sociedad de los amigos de Facebook. Es la sociedad del Twitter. Y podemos ponernos como queramos, pero ya no volverán los tiempos en los que la gente entraba al movimiento obrero y no salía nunca. Ahora bien, eso tiene cosas malas, pero tiene cosas muy buenas. Y es que las fronteras para que la gente entre a descubrir nuevos mundos son mucho más porosas. Porque antes, si vivías en Recalde, el mundo entraba en ti, recaldevano. Pero si no vivías en Recalde, nadie cruzaba las vías. Sin embargo, ahora las fronteras son mucho más porosas. La gente se puede agregar, puede decir, ¿qué demonios hay en ese Rasteche? Y entonces la responsabilidad es nuestra. Si se van, es por nuestra culpa. Por nuestra culpa. Por eso, para todo eso, yo creo que hay que trabajar desde lo periférico. Y miren, contaba el currículum, por ejemplo, no desde lo político. Porque lo político solo va a traer a los convencidos de las convencidas. Lo político, con esas palabras duras y enfadadas, ¿no?, del cambio de la ciudad, ¿a quién atrae? A los que estamos aquí y a los que estamos aquí. Pero sin embargo, las barredoras que te persiguen a la noche pueden atraer a mucha gente. La falta de espacios para los niños y niñas puede atraer a mucha gente. Convirtamos lo periférico en una alternativa. Y cuando esa gente entre, nuestra responsabilidad será que se quede. Y como demostró Cucucha, la gente puede estar dispuesta a quedarse hasta el punto de vivir una situación de preguerra. Una situación como nunca se ha conocido, ¿no? Y acabo ya. Mientras existan desigualdades, la calle seguirá siendo potencia. La distopía, el 1984 de la ciudad arrodillada, solo existe en los planos. Y esta imagen quizá representa la lucha de simbolismos, ¿no? Bueno, pues es que ricasco.